que en el tema del emplazamiento se cumple con un criterio de publicidad frente a terceros que puedan tener derecho sobre el bien a usufructuar, ¿de acuerdo? De modo que hablábamos del artículo 61 del Código General del Proceso, en virtud del cual habla de la integración del contradictorio, que claramente Yolima no lo explicaba. Inclusive en segunda instancia se puede ordenar e integrar el contradictorio por el juez adcuen cuando este avisore que no se ha citado, que no ha comparecido esta persona que le pueda asistir a algún derecho sobre el bien objeto de litigio. Entonces, esto significa, muchachos, que el legislador es plenamente garante para que todos los individuos que puedan tener un interés, cualquier tipo de interés en ese proceso judicial, puedan comparecer allí. De ahí la importancia del tema de la valla, ¿cierto? El aviso que les indicaba que debe plasmarse en un lugar visible, ¿m? Háblese de predios rurales donde tenga más cercanía el acceso a una vía de carácter principal, em, o en un bien, digamos que de propiedad horizontal. Puede fijarse el tema del aviso allí en la puerta de acceso al tema de la unidad residencial o de pronto también en la cartelera de la propiedad horizontal, todo cumpliendo con el criterio de publicidad y que este sea visible, pudiéramos decir, frente a terceros, ¿de acuerdo? Entonces, una vez pudiéramos decir que es instalado el tema de la valla, decíamos en la clase pasada, de carga del demandante, debe tomar unas fotografías bien enfocadas del contenido de la valla para que el juez pueda validar que éste cumpla con los requisitos del numeral séptimo del artículo 375, donde allí nos dice, debe establecerse el tipo de proceso, el número radicado, el juzgado que conoce. El, este numeral séptimo no es taxativo en indicar, jóvenes, el correo electrónico del juzgado, pero conforme a la ley 22.13, ustedes saben que ahora nos movilizamos como abogados litigantes o como futuros abogados litigantes con el denominado litigio en línea, es indispensable que pongan allí en la valla tanto la dirección física del despacho como el respectivo correo electrónico en el cual los interesados puedan acudir por ese tipo de medios a efectos de mantener una comunicación con el despacho y puedan hacer valer el tema de su interés jurídico allí. De modo que el juez validará el contenido de esa valla a través del tema de las fotografías en diversas panorámicas. La valla, jóvenes, debe estar instalada de manera permanente hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿cierto? Que ya saben ustedes que es el tema de la audiencia en virtud de la cual el juez practica las pruebas diferentes a los interrogatorios de parte y emite el fallo que en derecho corresponda. ¿M? De modo que esto obviamente cumple con el mismo propósito, el cual nosotros hemos venido ilustrando, de el enteramiento y la existencia del proceso de pertenencia frente a todas las personas que puedan tener un interés allí. ¿M? Entonces, el tema de la permanencia de la valla, jóvenes, constituye un criterio de validez de ese emplazamiento en todo el desarrollo de la actuación judicial. Sin embargo, abro un paréntesis, ¿cierto? Y ponemos un hipotético sobre la mesa. ¿Qué pasaría en el evento donde la valla no esté fijada en la circunstancia cuando el juez vaya a realizar la inspección judicial? ¿Qué pasaría con ello, jóvenes? Si el juez no encuentra en la inspección judicial fijada el tema de la valla, eso constituye una causal de nulidad por indebida notificación a los indeterminados, ¿no? Artículo 133, numeral octavo, ¿cierto? Si no está fijada allí la valla, el juez, ¿qué hará? Suspenderá el tema de la diligencia y ordenará de manera inmediata que se fije el tema de la valla, so pena de causal de nulidad que pueda invalidar las actuaciones dentro del proceso judicial. Si no está publicada allí la valla, el proceso no va a tener efectividad, ¿cierto? Y puede que el juez, en su decisión definitiva, no acceda a concederle el derecho a la parte demandante por incumplir con uno de los requisitos de carácter sustancial o que por no cumplir con una carga pueda terminar el proceso por desistimiento tácito conforme al artículo 317 del Código General del Proceso. El proceso no podrá avanzar. Uno, de lo que hemos dicho, si no está escrita la demanda. Y dos, si el tema de la valla no está fijada, y por supuesto eso imposibilitará también que nosotros podamos aportar el tema de las fotografías al despacho para cotejar tal circunstancia. De modo que el juez ordenará que se incluya una vez fijada y aportada las fotografías y que el juez tenga certeza de la publicación de la valla en un lugar que sea visible, que cumpla con ese criterio de publicidad, ordenará a jóvenes, ojo con esto, registrar el contenido de esa valla en el Registro Nacional para Procesos de Pertenencia que maneja el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa, conforme al mentado artículo 375 del Código General del Proceso. ¿Quién es el que fija, registra o incluye más bien estos datos en el Registro Nacional de Personas, de Procesos de Pertenencia, perdón? Es el secretario del despacho. Entonces, una vez el juez coteje, jóvenes, de que la valla está allí fijada, entonces el mismo secretario del despacho o cualquiera de sus subalternos hará el respectivo registro en ese aplicativo para los procesos de pertenencia por el término de un mes, término en virtud del cual cualquier interesado puede comparecer y contestar la demanda, en virtud de del criterio de publicidad que se ha hecho allí en el aplicativo que maneja el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, que a pesar de que se haya fijado allí la información del proceso de pertenencia, no concurra ningún individuo
a generar oposición dentro de la pretensión del demandante, él, si no concurre dentro de ese mes, pudiéramos decir, ese tercero tomará el proceso en el estado en que lo encuentre. ¿De acuerdo? Si contesta, si concurre dentro del mes, tendrá la posibilidad de contestar la demanda, ofrecer medios efectivos, ofrecer medios de prueba y hacer una oposición a la pretensión de la parte demandante. De modo que, jóvenes, si comparezca o no comparezca nadie, una vez fenecido el término del mes, siempre es inescindible en todos los procesos de pertenencia que exista una persona que represente los intereses de esas personas indeterminadas, que se denomina curador ad litem, ¿cierto? Que somos nosotros, los que habitualmente estamos en el ejercicio de la profesión como abogados litigantes, para que representemos los derechos de estas personas, que son indeterminadas, como su nombre lo refiere, contestemos el tema de la demanda, ejecutemos las actuaciones procesales que corresponda, interponer recursos, participar claramente de las audiencias, poder interrogar, entre otras cuestiones particulares, ¿de acuerdo? Entonces, ese curador al litem se determina de todos esos profesionales que estén en el ejercicio habitual de la profesión para que representen los intereses de estas personas y a veces, aunque digamos que el tema de ser curador ad litem no genera ningún tipo de emolumento, ¿cierto? Ni de honorario. Los curadores ad litem, cuando fungimos en ese rol, no podemos cobrar honorarios. Sin embargo, algunos juzgados establecen el tema de gastos, ¿no? Los gastos para sufragar determinadas cuestiones dentro del proceso judicial, ¿no? Gastos de transporte, copias, etcétera. De todas maneras, fungir como curador dentro de cualquier tipo de proceso es una inversión amplia de tiempo, una medida que debemos hacerle seguimiento, como un proceso en el cual sí nos están sufragando el tema de los honorarios, debemos hacer control de términos porque si se nos vence algún término como curadores, también podemos estar sometidos a un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina Judicial, debemos comparecer ante las audiencias, eso no significa que porque no me pagan y porque me designan, entonces me abstengo de acudir a una diligencia porque me pueden multar y me pueden compulsar copia, jóvenes. Entonces, el rol hay que ejecutarlo de manera responsable, ¿no? Para eso nos estamos preparando, para eso estudiamos, y es un deber constitucional y legal que tenemos con el Estado colombiano y con la Administración de Justicia, para que no se alarmen cuando los designen como curadores, ¿no? Uno lo toma con toda la buena energía del caso, y bueno, si me fijan algún tipo de gasto, pues es algo que viene por añadidura, ¿no? Entonces el curador debe ser designado una vez expire el término de un mes de manera posterior a la inclusión en el registro nacional para procesos de pertenencia, ¿de acuerdo? Allí se fija o se determina el tema del curador al lite. Sí, so pena de que el mismo curador le puede iniciar un ejecutivo por el tema de los gastos, si no los cancela, ¿no? Entonces eso es de las cuestiones que yo debo ilustrarle al poder dante, ¿no? O al cliente, ¿no? Si el juzgado determina el tema de gastos, es plenamente factible y deben cancelársele al curador por cualquier medio. En alguna oportunidad en un juzgado me los cancelaron por NEC. Ya envié la constancia, mire, ya me pagaron el tema de los gastos. Ya estamos ahí al tema de paz y salvo, bueno, en una unión marital de hecho, pero hay algunos juzgados que no lo hacen, ¿no? Entonces en la práctica, fungir como curador es complejo, ¿no? Porque algunos abogados no aceptan, no contestan, ¿cierto? Entonces para estimular un poco de que la persona designada o el conjunto de profesionales designado acepte el rol para el cual destinó el tema del despacho judicial, le fijan unos gastos, ¿no? Y por la práctica, y es plenamente entendible, ¿no? Jóvenes, ya en el ejercicio de la profesión, en alguna oportunidad, por ejemplo, llevando diversas causas, Diana Marcela y yo Lima, ¿no? Que a uno lo designen como curador, dice, bueno, otro proceso judicial, el tema de las cuestiones de tiempo que hay que invertirle allí, pues también genera un despliegue de conocimiento y otras particularidades, y por eso también en consideración lo tienen en cuenta los jueces de la República, ¿no? Aunque algunos no lo hacen, pero las reglas de la experiencia ya nos llevan a que lo hagan para que no se obstaculice o se constituya como una traba al avance del proceso judicial, ¿no? Bueno, uno debe considerarlo también porque es el trabajo que se ejecuta como abogado litigante. Si una persona vende el tema de la posesión y yo no tengo justo título, que creería que ese es el caso, sí, esa persona me ha vendido determinado tiempo de posesión, creería yo, Héctor, en mi sano criterio, que la persona también debería ejecutar algunos actos de señor y dueño previo a acudir ante la Administración de Justicia, ¿no? Porque efectivamente la venta o la cesión de los derechos posesorios, el comportamiento lo ha tenido otra persona. Sin embargo, ese comportamiento también debe transmitirse a quien adquiere el tema de la posesión o esa acumulación de tiempo y también demostrarle a la Administración de Justicia, bueno, cuáles son los actos de señor y dueño, los cuales usted ha ejecutado, ¿cierto? Si a mí me venden el tema de un inmueble, X, Y, Z, ¿cierto? Yo voy a iniciar algunas acciones judiciales, bueno, por ejemplo, para ponerme al día con el tema de los impuestos, para legalizar algunas deudas pendientes por servicios públicos, que existe una multa por haber edificado en ese predio, por una curaduría, por una inspección de policía, etcétera. Bueno, voy a solucionar también esa cuestión, voy a hacerle algún tipo de educación al predio, porque también debo demostrar actos de señor y dueño. Estábamos nosotros indicando respecto al tema de la valla, que una vez se avisore el contenido de la valla,
el juez ordenará a la Secretaría del Despacho registrar los datos del proceso en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia, que una vez se tenga constancia de ese registro, por el término de un mes, las personas que se crean con derecho para hacer oposición efectiva, poder contestar la demanda y ofrecer medios de prueba, deben acudir al despacho dentro del término del mes. Si concurren posterior al término del mes, jóvenes, las personas, podríamos decir que ya no tendrán la posibilidad de contestar una demanda, ni de ofrecer medios de prueba, sino tomarán el proceso en el estado en que lo encuentren.